Shalom Lekulam y bienvenidos a un nuevo video en Israel con Ginny. En el video de hoy les estaré hablando sobre el sistema educativo en el Estado de Israel, qué clases de escuela hay, los niveles de educación. Entonces, si quieres saber, te invito a que te quedes en este video, y si quieres saber sobre la vida cotidiana y sobre lugares en Israel, te invito a suscribirte al canal. Ante todo, el sistema educativo va a estar orientado según la población del Estado de Israel. Actualmente hay alrededor de 10 millones de habitantes, para ser exactos 9 millones y medio de habitantes. Entre ellos, una mayoría que son los judíos, que son alrededor de un 74% de la población, un 21% que son árabes y el resto que son otras minorías como los Bahá'í y pequeñas diferentes religiones. Entonces la mayoría de escuelas en el Estado de Israel van a ser judías, pero como hay también una población árabe, van a haber escuelas árabes. Entonces esos son los dos idiomas oficiales del Estado de Israel, el hebreo y el árabe, y bueno, también muchos van a manejar el inglés. Entonces voy a iniciar primero, contándoles que las escuelas inician desde en el otoño hasta el verano, desde septiembre hasta junio. Por ejemplo, los jardines, los niños que están en los jardines, el 1 de septiembre saben que inician clase hasta el 30 de junio, se termina el año escolar. Luego, agosto es el julio y agosto son los meses de vacaciones, y las clases son de domingos a viernes. El domingo es el primer día de la semana en Israel, y el viernes va a ser un día más corto de clase, van a salir más temprano, no es la misma hora que los otros días normales. Y como les contaba, la mayoría de la población es judía, entonces, pero hay diferentes clases de ramas del judaísmo, personas no tan religiosas, otras un poquito más religiosas. Entonces las escuelas van a tener en cuenta esto y se van a dividir así. Mamlakti, me queda difícil pronunciar eso, pero esas son las escuelas estatales, y la mayoría que se va a registrar a eso son personas no religiosas, son personas seculares, escuelas laicas. Y luego le siguen Mamlakti Dati. Dati es religioso, entonces serían las escuelas estatales religiosas, que estarían concentradas un poco más en la tradición y en la religión. Entonces, en un video yo ya les había hablado que no importa las escuelas judías si son religiosas o no religiosas, van a estudiar, para los que tengan dudas, van a estudiar la Taná, van a estudiar la Biblia, van a estudiar Torah, van a tener eso, porque no lo ven tanto como ese punto religioso también, sino que es la base del Estado de Israel, la base del judaísmo, las raíces. Entonces, incluso si la escuela no es religiosa, van a estudiar la Biblia, van a estudiar todos los libros de la Tanaj. Entonces les hablé que hay las escuelas estatales, las escuelas estatal religiosas, y están la otra que son los Haredim, que son las escuelas ultra ortodoxas, y esos van a tener más concentrados temas religiosos. Entonces así se dividen las escuelas judías. Entonces las escuelas en Israel son públicas, va a haber un porcentaje de escuelas privadas. Y para los que preguntaban, sí existen algunas escuelas privadas, por ejemplo, para personas que me hablaban, si yo no soy judía y mi niño es cristiano, ahí sí hay escuelas cristianas, son muy pocas, porque miremos la población, la mayoría es judío, después viene una mayoría que es musulmán, que es un 20% de lo que le sigue. Entonces, entre las escuelas árabes van a haber escuelas árabes musulmanas, y luego escuelas también drusas y escuelas cristianas. Entonces, por ejemplo, si una ciudad hay un barrio cristiano grande como en Jerusalén o en Haifa, va a haber una escuela árabe cristiana. Por ejemplo, yo vivía al lado de un pueblo que era árabe, había una escuela árabe musulmana. Entonces van a aprender también sobre el Estado de Israel, pero aprenderán en idioma árabe, y también más sobre su religión, sobre su fiesta.
sobre la cultura árabe. Eso en cuanto al tipo de escuela. Por ejemplo, en mi ciudad no hay población musulmana ni tan grande cristiana. De pronto hay unos cuantos cristianos. Todas las escuelas son judías. Y por ejemplo, en el jardín de mi hija hay como 2 niños árabes que viven en la ciudad y los papás eligieron entrar a los niños al jardín. Pero bueno, la mayoría de pueblos árabes, barrios árabes, ciudades árabes, todas tienen su escuela y su educación según el tipo que ellos quieran ofrecerle a su comunidad. Los niveles de educación. Entonces, la educación en Israel es gratuita desde la edad de los 3 años y es obligatoria desde la edad de los 5 años. Entonces les hablaré un poco sobre los niveles. Entonces, si nace el bebé, la mamá está en licencia de maternidad y a los 3 meses necesita poner a su bebé al cuidado de algo. No hay algo del Estado así totalmente 100% que rija esto, que esté en cuidado de menores de 3 años. Entonces estos lugares son privados, entonces van a ser costosos. Estos lugares oscilan entre, por ejemplo, el precio en shekel, entre 2.900 shekel al mes. Entonces es muy costoso el cuidado de poner a un bebé en un lugar para que lo cuiden antes de los 3 años o lugar para que estudie. Y también va a depender de la ciudad y de qué lugar. De pronto, si una ciudad céntrica o Tel Aviv, incluso se va a encontrar lugares que vale hasta 3.500 o 4.000 shekel al mes. Y hay lugares que se van a encontrar más económicos. Y bueno, esa fue una de las opciones porque yo me quedé con Eva hasta también los 3 años. Y también con Jan me estoy quedando hasta los 3 años también porque no son lugares que son supervisados por el Estado y a veces se escucha un poquito de historias sobre el cuidado de los niños cuando no son supervisados, pero no vamos a generalizar, no en todos los lugares. Entonces muchos padres ya necesitan, por ejemplo las madres ya terminar la licencia de maternidad, necesitan regresar al trabajo y no tienen otra opción, entonces ponen a sus niños en esos lugares. Hay unos lugares que es un poquito subsidiado por el Estado, un poquito, y por ejemplo madres solteras o personas que necesiten ayuda van a recibir un subsidio. Bueno, ya la edad de los 3 años ya es pública, entonces cuando tú te vas a registrar, por ejemplo en mi ciudad te da que ya inició el registro para que ya estudiara en septiembre, ya iniciaron los registros en este mes, te da 3 opciones, dice Mamlahti como una escuela secular, estatal, no religiosa o religiosa, el jardín hay religioso, no religioso, o educación Montessori, esa en esta ciudad, no en todas las ciudades. Entonces también los jardines van a estar así, entre los religiosos y no religiosos. Luego son 3 años de jardín, pero bueno, es obligatorio desde los 5 años la educación. Y luego en la primaria. Las primarias, bueno, les dije la división de las escuelas, elige según el tipo de, como es la familia, porque no es adecuado si, por ejemplo, una familia religiosa y pones un niño en una escuela no religiosa. Entonces, según la escuela que es apropiada para el chico. Y el primer grado, las letras también son el número, se va a decir, está en Kita Aleph. El segundo grado, Kita Beb. Entonces, la primaria son 6 grados y le dicen, bueno, está la educación intermedia, es de 7º a 9º, y ya la educación superior, como le dicen, el bachillerato es la intermedia y la superior es de 10º hasta el grado 12. Entonces 10º le dicen la letra Yud, Kita Yud, Yud Aleph y Yud Bet. Eso en cuanto a los niveles de educación. Entonces, bueno, se registran los niños también de acuerdo a su edad y también de acuerdo al sector.
Por ejemplo, cuando registras al niño, ya se registra según la dirección de su casa, entonces la escuela más cerca te van a proporcionar. No es que yo quiero que mi hija estudie en el otro lado de la ciudad, no, siempre es por sectores. Y solo en casos de pronto que mi hijo necesita una educación especial para niños especiales, ya te van a registrar qué punto hay. Entonces la escuela va a ser así, es por sectores. Le estuve hablando sobre los tipos de escuelas que hay en Israel. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna preguntita, bueno, déjenme en los comentarios. Y bueno, es un pasaje general, un vistazo general del sistema educativo en el Estado de Israel. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Para los que me preguntaban sobre el idioma, bueno, la educación en las escuelas es en hebreo. Bueno, habrá pocas escuelas en los sectores que serán en idioma árabe. Y muy pocas, como en Jerusalén, se van a encontrar de pronto una escuela en inglés o una escuela en francés, me imagino también en Tel Aviv. Pero muchos se preguntan, porque el Estado de Israel siempre está recibiendo nuevos inmigrantes, y sí, los niños entran directo a clases, escuchar, por ejemplo, matemática o otra clase de historia totalmente en hebreo. Bueno, le hacen un acompañamiento al chico. Por ejemplo, en esta ciudad escucho que hay clases para los niños extras en hebreo, y así es un proceso. No es fácil, es difícil que acompañen a los nuevos inmigrantes con el idioma hebreo, pero también comparado con las personas muy adultas, los niños en pocos meses ya están hablando hebreo.